Francisco Petrarca, más conocido como Petrarca, nació en la Toscana a comienzos del siglo XIV, en un momento en que las fuerzas políticas del Mediterráneo, la Corona de Aragón y el Reino de Nápoles se batían en constantes luchas por el poder. En este contexto, su padre, notario de Alcurnia y miembro del partido güelfo, fue desterrado a Aviñón, donde Petrarca comenzaría a estudiar humanidades y a familiarizarse con la lírica provenzal trovadoresca. Su pasión por la literatura latina clásica, muy en especial por Cicerón, le situó muy pronto a la cabeza de un movimiento que empezaba a hacer frontera con la escolástica medieval y redescubría los valores de la antigüedad griega y romana. Los viajes por aquella incipiente Europa fueron reafirmando su talante humanista, al tiempo que abrían sus ojos a un mundo pagano hasta entonces desconocido. Y sin desdeñar los valores cristianos, sino más bien revitalizándolos con espíritus tan renovadores como Francisco de Asís, Petrarca comenzó a propugnar una nueva concepción del mundo, centrada en el hombre y en sus posibilidades creadoras. La figura de Petrarca es fundamental para asentar el humanismo, fue la que se impuso en toda Europa como mentor y también se acusó evidentemente la península ibérica. El primer impacto se recibe en la Corona de Aragón, de una manera además muy temprana, muy próxima a su muerte, y pronto comulga también en ideas Castilla, sobre todo en Nápoles conviven los humanistas de una y otra corona. El hecho es que este movimiento arrasó por Europa y marca, es el que se considera que marca la diferencia entre la Edad Media y la Edad Moderna, es decir, hace de puente, ¿no? Supone el despertar de Occidente. Si las vidas de los héroes de poemas épicos como África, la recuperación de los textos mitológicos y los discursos clásicos como el Proarchia Poeta de Cicerón fueron nutriendo su obra, aun en latín, de los valores humanistas, el Cancionero, publicado con el título de Rime in vita e rime in morte di Madonna Laura, escrito ya en lengua vulgar, ha sido considerado su obra más excelsa. Sin embargo, Los Triunfos, una compleja obra poética tan entretejida de la cosmovisión humanista como de su experiencia lírica, nos dibujan a un Petrarca distinto, a un Petrarca en pugna consigo mismo por emancipar lo humano de lo divino, a un Petrarca al que le sorprende la muerte en el intento. Lo que yo he estudiado de Petrarca es el Petrarca, digamos, quizá menos estudiado, que es el Petrarca de los Triunfos. Normalmente el Petrarca que se suele estudiar es el Petrarca del Cancionero o el Petrarca latino. Entonces el Petrarca de los Triunfos son un poema, o sea, hoy en día se considera un poema largo, son seis triunfos, se considera un poema largo, narrativo, de connotación cristiana, que Petrarca no tuvo tiempo de ordenar, porque fue una obra póstuma, en el sentido de que fue una obra que le sorprendió la muerte y no tuvo tiempo de ordenarlo ni de arreglarlo. Los Triunfos quedaron así para los críticos tradicionales como Ilichino como un manuscrito excesivamente moralizante, desestructurado y tan fragmentado que durante mucho tiempo se tomó como un texto sin valor ni sentido, como una obra menor, a la sombra de la literatura de moda. Entonces me di cuenta que la poesía que le gustaba a los castellanos de la época y también a los catalanes, y lo demuestra Boscán en su Cancionero, ¿no?, que tiene también poesía octosilábica, me di cuenta que la poesía que gustaba era la poesía de cancioneril. Porque hay un problema, que la poesía cancioneril durante años estuvo muy mal considerada. Ahí tienes las opiniones de don Marcelino Menéndez Pelayo, ¿verdad? Que es una poesía pues, que mal considerada. Laura de Sade, el objeto de amor de Petrarca, como lo fuera Beatrice para Dante o Fiammetta para Boccaccio, se convirtió en la inspiración de este cancionero y en el de tantos poetas líricos posteriores que tomarían como modelo el cancionero petrarquista, considerado, no obstante, para los puristas, una composición vulgar. Entonces lo que llegué a estudiar es ver la relación que existía, cuál era la verdadera poesía castellana y qué relación había para que Menegal le llamara snob a Garcilaso y qué relación había con ese Petrarca y esa producción castellana que no era la de los sonetos, que no era la que venía de Italia.
Y como la crítica tradicional cifrara la gloria de Petrarca mucho más en sus versos escritos en latín que en sus rimas en lengua vulgar, el esmeradísimo refinamiento con el que hiló su experiencia amorosa tardó aún mucho tiempo en ser reconocido. Hay que entender también la importancia que ha tenido concretamente para la península ibérica. Por ejemplo, en la literatura catalana hay un movimiento de gran entidad, el humanismo catalán, y en las letras castellanas, en el español, basta mirar el Siglo de Oro. Es que arranca de esta recuperación del clasicismo, en la que nos marcaba ya las pautas, las fue marcando Petrarca. Entonces, la recepción de su obra es un tema muy importante en las humanidades, el estudiar los autores de aquel tiempo, cómo la reciben, cómo se dejan influir, es un tema de primer orden para los medievalistas y los que empiezan a estudiar estos orígenes del Renacimiento y la Edad Moderna. Es obvio que un hombre de mundo como Petrarca habría metabolizado en su obra el helenismo de la corte de Aviñón que alumbró su primera juventud. Un espíritu renovador en lengua italiana que la corona de Aragón recibió mucho mejor que la corona de Castilla, dominada aún culturalmente por testarudos latinistas. La literatura castellana es una literatura universal, en el sentido de que hay 300 millones o más que lo hablan y por lo tanto ahí cabe todo el mundo, hay un sitio para todo el mundo. La literatura catalana es un vehículo más bien político. Entonces tú ves que se habla de muchas cosas. Por ejemplo, se habla de estos triunfos, pero parcialmente, los del Ateneo. Se sabe que hay unos en París, pero no se le llega a valorar realmente. Entendiendo que los movimientos artísticos no son compartimentos estancos ni inmóviles, las obras de los autores que los representan tampoco son recibidas al mismo tiempo ni de la misma manera en cada uno de sus destinos. Esta ha sido la premisa desde la que la profesora Rosana Recio ha estudiado los triunfos de Petrarca, desplazando su mirada al campo de las particularidades para devolver el sentido a la visión integral. El lugar que ocupan en mi trabajo, y como yo veo estos triunfos comentados en catalán, es importantísimo, porque al estudiarlos me di cuenta que eran un único manuscrito. Esto está dividido, tenemos 3 triunfos en el Ateneo de Barcelona y 3 triunfos en París. Cuando se miran los 2 manuscritos juntos, se ve que eso se ha partido y que es un único manuscrito, posiblemente de la época de Nápoles, cuando entraron los franceses, y quizá el manuscrito pues lo rompieron. La verdad es que es imposible saber trazar la historia de este manuscrito. Una obra tan controvertida como Los Triunfos había sido desarticulada y vuelta a articular según los criterios de las respectivas mentalidades locales. Así, los traductores catalanes, más familiarizados que los castellanos con la lengua italiana, respetaron el orden primitivo de los triunfos y el talante humanista con que fueron concebidos. Es lógico que estas relaciones, esta influencia, pues fueron también muy importantes aquí para nuestro desarrollo, que además hay que decir, no es solo evidentemente un desarrollo artístico o literario, sino que es un desarrollo que afecta a toda la persona humana, de aquí que se llame humanismo, ¿no? Afecta a la sociedad, afecta al pensamiento, afecta a todas las manifestaciones del ser humano. Aquí estamos tratando los orígenes del humanismo, ¿no? Porque con Petrarca apuntamos a lo que hemos dicho, esta conformación, ¿no? del movimiento. Pero si vamos a los orígenes, cada vez vamos remontando más, que este sería el gran tema de mi especialidad, tengo una trilogía buscando los orígenes del humanismo, ¿no? Pues aquí estamos tratando ahora de Italia, de Petrarca, pues lógicamente damos con Boccaccio y Boccaccio a Dante, son el gran trío, los grandes autores, en fin, la corona de la literatura italiana. Quizá Petrarca tuvo la suerte y la desdicha de compartir con Dante el espíritu de su tiempo, ya que son frecuentes las comparaciones entre los motivos y formas de ambos autores. Petrarca compuso los triunfos en tercetos encadenados, metro siempre vinculado a Dante, y construyó una forma narrativo-alegórica a través del sueño, por la que los personajes desfilaban hacia su infierno particular. Un infierno medio siglo más humanizado y menos moralizado que el infierno de Dante. Diría que son 2 características muy importantes. Uno, el énfasis que pone Petrarca en la introspección amorosa,
en el capítulo 4 de su Triunfo de amor. Esa introspección amorosa, que no la tiene Dante, se unía con la idea amorosa que aparecía en los cancioneros. Es más, los poetas de cancionero la usan, la valoran, ¿verdad? Y se crea una especie de corriente fresca nueva en la poesía cancioneril. El otro aspecto importante que tiene Petrarca en sus triunfos, y sobre todo en el Triunfo de amor, es la flexibilidad que Petrarca presenta en el desfile de personajes. Es un desfile de personajes que la connotación moral de Dante desaparece. El narrador de los triunfos, responsable de las acotaciones reflexivas, se comporta como un espectador preferente, separado de las veleidades que atraviesan sus personajes por su propia mirada, más fría, más simbólica, más humana y mucho menos cargada de Dios que la tradición lírica medieval. Dante, fijémonos que en la Divina Comedia su guía no es un santo, es Virgilio. Ya estamos allí los paganos haciendo de guías morales a los cristianos. Es decir, de allí el que entiende fenomenalmente todo esto, lo que trae Dante de nuevo, es Boccaccio. Boccaccio se pone en la puerta de las iglesias a explicar aquello, es que necesita transmitirlo. Tiene el comento, la Divina Comedia, que es una preciosidad, una obra inacabada, pero vivísima y preciosa, ¿no?, de lo que he entendido de aquello. Y Petrarca todo esto lo vive de otra manera, pero estamos en una misma línea. Es esta nueva valoración del clasicismo, al fin y al cabo, que de hecho, sabemos, es el Renacimiento, y a partir de allí, ¿no?, como se extiende como una mancha de aceite por toda Europa estas vivencias, ¿no?, y cómo afecta al ser humano por completo. De esta forma, la síntesis ineludible de los valores del cristianismo y de la antigüedad, cuya tensión graba a fuego el devenir de los personajes de los triunfos, fue generando una visión del ser humano más completa, más plural, mucho más dinámica y fértil, dejando que los sentimientos se fuesen emancipando poco a poco de la culpa natural por ser sentidos. Yo creo que quizás son menos bobos los personajes que vienen del Triunfo de amor de Petrarca que los personajes de la novela sentimental. Menos bobos, ¿qué quiere decir? Menos melosones, menos lacrimógenos. O sea, están más centrados en un contexto porque son personajes que tienen una finalidad, y la finalidad es ¿qué? Demostrar que están sufriendo por amor y demostrar que lo más importante es el amor. El personaje de los triunfos parece encajar como un guante en su propia tragedia. Enorgullecerse de su llanto, hacer de su pérdida un motivo o un destino, un virtuoso dolor que merece la pena sufrir. Un personaje que se aproxima al de la novela sentimental, pero cuyos raíles narrativos le impiden aventurarse en cuerpo y alma hacia su propio destino, liberado por completo del magnánimo creador. En el sufrimiento está su razón de ser, lo que llamarían hoy en día el servilismo, ¿no?, a la amada, a la mujer, que para mí es precioso, vamos, pero que a mucha gente pues le debe parecer todo esto que estamos conversando un rollo, ¿no? ¿Cómo le presentas esto a un alumno sin que el alumno salga corriendo y diga vaya rollo que nos estás poniendo, ¿no? Pues tienes que darle un poco de vida a este Petrarca que si te descuidas ya en el Triunfo de la eternidad, pues en la unión del hombre con Dios, bueno, ¿y qué? A mí que no suele interesar mucho si no lo planteas de una manera un poco más, digamos, agradable, y haciendo comparaciones pues con esto, con la novela sentimental, haciendo referencia a la poética de Cancionero, etc. Y diciéndoles también que averigüen, por ejemplo, por qué no todos los infiernos vienen de Dante. El temprano auge del humanismo catalán, fomentado por una vida social en constante relación con los reinos mediterráneos vecinos, especialmente con el de Nápoles, sirvió de vanguardia al humanismo castellano, aunque las coyunturas históricas le obligaran a romper después su línea de continuidad con las primeras manifestaciones renacentistas. Estos temas han sido muy discutidos, pero parece que en la actualidad, aparte de que está habiendo un renacer,
Parece que hay un cierto consenso, estamos de acuerdo, sobre todo está siendo un poco un espectáculo desde países distintos, universidades distintas, cómo llegamos a las mismas conclusiones. Es decir, especialistas latinistas, hispanistas, de la catalanística, nos entendemos, hablamos un mismo lenguaje. Y es muy curioso porque es un punto que ha sido muy discutido, incluso negado, la existencia de un humanismo, y hoy parece que hay esta tendencia a la valoración, no solo al reconocimiento. La historiografía moderna comienza a mirar con idéntica curiosidad las manifestaciones más particulares y exclusivas y las más generales e inclusivas de cada movimiento artístico, entendiendo que la claridad de las partes arrojará inevitablemente luz también al conjunto. Con esta voluntad integradora se ha creado el máster de la UNED Literaturas Hispánicas en el contexto europeo, en el que ha participado la prestigiosa hispanista Rosana Recio durante su estancia en España. Precisamente hemos traído aquí a un alumno del máster, que ahora comentaré, José Ramón Areces, que ha tratado de este impacto, de esta recepción del humanismo en la Corona de Aragón, en un autor, en Bernat Metge, y le vamos a preguntar que nos comente acerca de cómo trata este autor los mitos clásicos, a partir de esta influencia, de esta recuperación del clasicismo, de esta nueva valoración. La Cancillería Real Barcelonesa guarda constancia del conocimiento de los textos de Petrarca y Boccaccio ya en los últimos decenios del siglo XIV, un periodo en el que se van a intensificar las labores de traducción, cuidando con sumo empeño y rigor la inteligibilidad de las obras. Dos autores como Metge y Mena, cultivados en los círculos humanistas italianos, muy próximos a la filosofía renovadora del Trecento y tan conocedores de sus lenguas, el catalán y el castellano, como de la mitología clásica, van a surtir a sus obras respectivas, Los Somni y la coronación del Marqués de Santillana, de más que sustanciosas diferencias. Entre las dos obras también hay elementos en común, tanto en la coronación como en Los Somni. Se utilizan personajes mitológicos cogidos de la fuente ovidiana, de Ovidio, de las Metamorfosis de Ovidio. Pero a la vez las obras también tienen sus diferencias, ¿no? Por ejemplo, Mena escribe en poesía, es un texto muy críptico, cargado de simbolismo y cargado de hipérbatos, de tal manera que lo obligó a hacer un comentario en prosa de su propio poema para que fuese entendido, ¿no? Frente a Metge, que utiliza una prosa muy sencilla, escribe en prosa, no en verso, y en un catalán cotidiano, culto pero cotidiano. Si la intención última que Metge disuelve en Los Somni es la búsqueda de la verdad, desde una asunción ontológica del ser humano que empieza a reconocerse en el otro, Mena busca, por encima de todo, la fama, sublimada en el concepto de inmortalidad que tenían los autores clásicos eternos a través de sus obras. Entonces aquí ya pasaríamos a ver cómo estos autores tratan a los personajes mitológicos. Mena siempre utiliza los personajes mitológicos en forma alegórica, de forma alegórica y simbólica, siguiendo la tradición medieval, y sobre todo en eso está muy pegado a Dante, ¿no? Frente a Bernat Metge, que, como apunta la profesora Butiña, lo que hace con sus personajes es representar verdades objetivas. Como son verdades objetivas, esa objetividad la puede entender cualquier persona. Entonces, sus verdades son universalmente comprensibles. Entonces, ya teniendo este campo de acción, ¿no? Ambas obras utilizan la visión medieval y el sueño como el escenario donde colocan una serie de personajes para llegar a su finalidad, a su objetivo final. Uno, buscar la fama, y el otro, hacer una reivindicación ontológica del hombre. Tiresias y Orfeo desfilan sin pudor por las obras de ambos autores. El Orfeo de Mena es un juglar que simboliza la sabiduría, el buen hacer y la capacidad de redimir con su canto el pecado de Eurídice, que ha sido letalmente picada por la serpiente. Para Metge, Eurídice es un personaje virtuoso, fiel, predestinado igualmente a la tragedia, pero sin pecados que redimir ni fines moralizantes. Un intento de natural devolución a su fuente ovidiana. Hay que estudiar
insistir, porque están poco estudiadas con la cantidad de temas que hay y de motivos importantes, ¿no? Hay que estudiar pues cómo en cada autor afecta, las relaciones entre las coronas, es decir, en aquel momento pues tenían lógicamente de todo tipo de interés, las relaciones de la península con Italia, con los sitios donde se estudiaba en las universidades, las relaciones comerciales, a través de todo ello se vehiculaban. Aquí estamos diciendo que es muy temprana la recepción, pero es a unos años de la muerte de Petrarca, las primeras noticias, y primero es débil, de unas pocas obras, luego llegan otras. En este sentido, una aproximación minuciosa a la historia de la traducción nos enseña que de la misma forma que Blanes dejaba intactos los versos de Dante y traducía solo los comentarios, los traductores de los triunfos de Petrarca dejaron también intactas sus rimas en italiano, trabajando la inteligibilidad del texto en los comentarios de Licino, mucho más elocuentes y cercanos. De esta manera daban conocimiento a un público ignorante que ya desde el siglo XIV no sabía latín, no sabía este mundo antiguo, no estaba relacionado con todo este mundo. Entonces el comentario tiene un valor increíble ahí, y ese es el comentario que se traduce. Lo mismo que hace Ferrer de Blanes con la comedia de Dante, cuando hace su pequeña aportación, ¿no?, en lengua catalana, y por cierto que una de las autoridades que pone es el Marqués de Santillana, en los proverbios del Marqués de Santillana, pero Ferrer de Blanes deja los versos de Dante en italiano y el comentario es lo que él rehace libremente. Estos argumentos avalan la existencia de un humanismo catalán anterior al castellano, más preocupado por su monacal insistencia en traducir al latín todos los textos foráneos y en proteger con fervor los valores tradicionales cristianos. En ese sentido, que la literatura pudiera convertirse en un deleite humano, separado de la sacralidad convencional, era un reto casi pecaminoso para la mentalidad castellana. Estudiar y analizar todo esto es de un interés inmenso, porque explica los fenómenos, explica el despertar de las distintas literaturas, explica el Renacimiento, el movimiento siguiente, cómo ha sido y por qué en cada sitio es de un modo peculiar y en tiempos distintos. Hay quien acusa el humanismo 2 siglos después en otros países. Entonces, toda esta recomposición y estudio es una arqueología, por llamarlo así, de las letras, que es una preciosidad. Y los que estamos sobre todo muy interesados en los orígenes. Como el estudio de los orígenes permite visualizar lenta y escrupulosamente la constitución de cada movimiento, el estudio de los finales, de los ocasos artísticos, sucumbe siempre en el alumbramiento de algo nuevo, como un proceso imparable, como un renacimiento constante de los valores presentes y pasados siempre puestos en juego. ¿Cuándo viene lo bueno en Castilla, digamos? Para vosotros que estamos en Madrid, aquí me van a declarar persona non grata, pero la verdad es que esto es pura literatura, nada de política. Pues yo creo que viene por dos factores. Un factor es la peste negra, que afectaba a las personas y no a los animales, y la riqueza de Castilla estaba en la ganadería, ¿no? Entonces no le afectó tanto la peste negra a Castilla, se mantuvo fuerte, pero en la Corona de Aragón destruyó el comercio con todo el Mediterráneo, porque al afectar a todos esos comerciantes, y tengo que decir que la Corona de Aragón tenía su fuerza y su poder en lo que es Cataluña, porque eran los dueños del Mediterráneo. Esto así de claro, no hay otra. Esto es una realidad. Al afectar a todo ese comercio y caer la Corona de Aragón, la corona castellana se fortalece. El otro factor que impulsaría a la corona de Castilla hacia la conformación de un imperio fue la unión dinástica de los reyes católicos y la culminación de su reinado con el mal llamado descubrimiento de América. El apogeo económico, social y cultural que derivaría de tan suculenta empresa llevaría también a su culmen a las letras castellanas en el prolífico Siglo de Oro. Las letras catalanas, a la sombra de Castilla, después de este radical giro histórico, entraron en su propia decadencia, según la profesora Recio, más por un natural desgaste de género que por una verdadera pugna literaria entre los reinos.
A la muerte de Calderón de la Barca caerían también con violenta gravedad las letras castellanas en una necesidad imperiosa de regeneración, solo satisfecha por figuras casi mesiánicas como Gustavo Adolfo Bécquer y Benito Pérez Galdós.